Una mujer y su pequeño hijo fueron expulsados y desalojados de su casa con la ropa que llevaban puesta por su marido, quien no aceptó la separación. Pero él no esperaba que... Una mujer y su pequeño hijo fueron expulsados y desalojados de su casa con la ropa que llevaban puesta por su marido, quien no aceptó la separación. Pero él no esperaba que, en su intento de controlarlo todo, desataría una cadena de secretos y traiciones que pondrían su mundo de cabeza. Miss Lou lucha por rehacer su vida, descubre que lo que realmente está en juego es mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. ¿Qué harías cuando el pasado regresa para destruirlo todo? Sara observaba a Lucas jugar en el parque, su pequeño cuerpo ágil corriendo de un lado a otro, mientras la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de sombras en el suelo. La risa del niño resonaba en sus oídos, un sonido puro e inocente que le brindaba un consuelo momentáneo en medio del torbellino de emociones que la consumía. Con cada risa de Eileen, una parte de Eileen se preguntaba si era justo privarlo de una infancia feliz por culpa de Mark. Sentada en un banco de madera desgastado, Eileen sentía el peso de la duda y la inseguridad. La relación con Mark, que un día había parecido la realización de un sueño, ahora se había convertido en una pesadilla. La naturaleza controladora de su marido la sofocaba, y cada vez se sentía más encerrada en un mundo que no era el suyo. Él decidía todo, desde las compras del supermercado hasta las amistades que ella podía tener. Con ello, cada día que pasaba, Eileen se sentía más distante de sí misma. «Vamos, Lucas, salta más alto», gritó, su voz mezclándose con el sonido del viento. El niño la miró, su mirada brillando de alegría, y saltó con todas sus fuerzas, como si intentara alcanzar el cielo. Sara sonrió, pero de inmediato su expresión se ensombreció. Era por Lucas que había comenzado a considerar la separación. Él merecía crecer en un ambiente donde pudiera ser libre, sin las cadenas del control de Mark. Mientras observaba la inocencia de su hijo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si tuviera el valor? ¿Y si decidiera cambiar su vida, aunque eso significara enfrentar la ira de Mark? Gil respiró hondo, imaginando cómo sería su vida sin la constante vigilancia y desaprobación que la acompañaban. El pensamiento la llenó de esperanza, pero también de miedo. ¿Qué sucedería con Gil si tomaba esa decisión? ¿Y si Mark no le permitía volver a verlo? La idea de confrontar a Mark le provocaba un nudo en el estómago. Gil sabía que él no reaccionaría bien. En los últimos meses, se había vuelto cada vez más agresivo en sus intentos de controlar cada aspecto de su vida. Era un ciclo vicioso de manipulación emocional que la dejaba exhausta. Pero, por otro lado, la idea de permanecer en esa relación la hacía sentirse aún más aprisionada. Después de unas horas en el parque, con el sol comenzando a ponerse, Yin decidió que era hora de volver a casa. El camino parecía más largo de lo normal, y cada paso que daba era una batalla interna. Cuando llegó a la puerta, sintió que su corazón se aceleraba. Mark estaba dentro, y sabía que necesitaría ser fuerte. La conversación que estaba a punto de tener podría cambiarlo todo. En cuanto entró, la atmósfera en la casa estaba tensa, como si la propia estructura fuera consciente de la tormenta que se avecinaba. Mark estaba sentado en el sofá, con los pies sobre la mesa, viendo un partido de fútbol. Giró la cabeza para mirar a Noon, su mirada era una mezcla de indiferencia y desprecio. «Te demoraste», comentó, sin apartar los ojos de la televisión. «¿Qué estabas haciendo? No deberías estar cuidando de Lucas». «Estaba con él en el parque», respondió Aun, tratando de mantener la calma. Finalmente, Mark apartó la mirada de la pantalla y la miró fijamente. «¿Y no pensaste que podrías haber aprovechado ese tiempo para hacer algo más productivo? ¿Como arreglar la casa?» Su voz era cortante, y Yun sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Era ahora o nunca. Con las manos temblando levemente, respiró hondo y decidió que era hora de poner sus intenciones en palabras. «Mark, necesitamos hablar», dijo, obligándose a mirarlo a los ojos. «Ya no soy feliz en esta relación. Quiero separarme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mark la miró, sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «Estás bromeando, ¿verdad? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo agradeces?» «No se trata de eso, Mark. Yo solo no puedo seguir viviendo así. Siento que estoy perdiéndome a mí misma cada día», dijo, su voz temblando levemente. «¿Perdiéndote a ti misma, o simplemente estás siendo ingrata? Tienes una casa, una familia, todo lo que siempre quisiste».
Se levantó, elevando el tono de voz. ¿Y ahora quieres tirar todo eso a la basura? No se trata solo de eso. Se trata de nosotros. De cómo me tratas. Ya no lo soporto. La osadía en las palabras de June la sorprendió, pero se mantuvo firme. Mark dio un paso hacia ella, su mirada sombría. No puedes simplemente irte así. Si lo haces, haré de tu vida un infierno. ¿Se te olvida quién realmente manda aquí? Sara sintió una oleada de miedo, pero también una creciente determinación. Ya no te tengo miedo. No quiero que Lucas crezca en un ambiente tóxico. Él merece algo mejor que esto. Mark rió, pero no había humor en su risa. ¿Crees que puedes dejarme y llevarte a nuestro hijo? ¿Realmente crees que eso va a pasar? Piénsalo de nuevo. La conversación se intensificó, palabras cortantes volando de un lado a otro, como flechas disparadas en un campo de batalla. Mark la acusaba de ser ingrata, y June intentaba, en vano, hacerle entender que su felicidad no era un capricho, sino una necesidad. Después de lo que pareció una eternidad, la discusión llegó a su fin, pero no antes de que June se sintiera agotada. Salió de la sala, su corazón latiendo descontroladamente, y decidió que necesitaba un tiempo para sí misma. Tomó su abrigo y salió de casa, sin un destino fijo, solo necesitando aire fresco para aclarar su mente. La noche estaba fría y la luna brillaba intensamente en el cielo, reflejando sus emociones turbulentas. June caminaba por las calles, perdida en sus pensamientos. Se sentía confusa y triste, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza dentro de ella. Si Mark no la dejaba ir en paz, tendría que encontrar una manera de liberarse. Después de un tiempo de vagar, decidió regresar a casa. Al acercarse, una sensación de aprensión le invadió. La casa estaba en silencio, pero algo parecía estar mal. Al llegar a la puerta, su corazón se detuvo. La puerta estaba cerrada con llave. Golpeó, pero no hubo respuesta. «Mark», gritó, su voz resonando en la noche. «Déjame entrar». Nadie respondió. Con un nudo en la garganta, miró hacia un lado y vio sus cosas tiradas en el suelo, un desorden de ropa y juguetes que Mark ciertamente había arrojado afuera. La realidad de lo que estaba sucediendo la golpeó como un puñetazo en el estómago. «No puedes hacer esto». June gritó, mezclándose la ira y la humillación. Finalmente, Mark apareció en la ventana, mirándola con una sonrisa triunfante. «Tú elegiste irte. Ahora puedes quedarte afuera como una extraña. ¿Crees que puedes dejarme y volver cuando quieras? Pensé que eras más inteligente». La humillación se apoderó de él. Las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba contra la sensación de desesperación. «Mark, por favor. Solo quiero entrar. Podemos hablar». «¿Hablar?» «Ya no hay nada más que discutir. Tomaste tu decisión. Ahora es hora de vivir con las consecuencias», dijo, su voz fría y distante. June se alejó de la puerta, con el corazón pesado. No podía creer que hubiera llegado a este punto. Se sentía sola, desamparada, pero, dentro de sí, algo comenzó a formarse. La determinación de no permitir que Mark la derrotara. Miró a Lucas, que estaba durmiendo en su cuna, y decidió que necesitaba encontrar una manera de revertir la situación. La lucha apenas comenzaba. June estaba sentada en el sofá de June, envuelta en un silencio pesado que parecía asfixiarla. El olor a café recién hecho y los suaves sonidos de la música que sonaba de fondo no lograban disipar la nube oscura que flotaba sobre su cabeza. La casa de su amiga, que siempre había sido un refugio, ahora parecía un escenario para sus inseguridades y miedos. Miró por la ventana, donde las hojas se mecían ligeramente con la brisa, reflejando la ligereza que tanto deseaba tener en su vida. «¿Necesitas hablar?» rompió el silencio, acomodándose al lado de su amiga. Sus ojos eran amables, llenos de preocupación. «No sirve de nada guardarlo todo para ti». Sara respiró hondo, el dolor en su pecho se intensificaba al recordar cómo Mark la había tratado. El recuerdo de la puerta cerrada con llave, de sus cosas tiradas en la acera, todavía la perseguía. Se volvió hacia él, que esperaba ansiosa sus palabras. «No sé por dónde empezar», dijo June, con la voz temblorosa. Solo quería ser feliz y darle una vida mejor a Lucas. Pero parece que todo lo que hago termina en desastre». Y tomó la mano de June, apretándola con firmeza. «No estás sola en esto. Yo estoy aquí».
Vamos a enfrentarlo juntas. Lo que necesitas ahora es un plan. Debemos descubrir cómo puedes salir de esta situación. No sé si puedo, murmuró Eoin, las lágrimas amenazando con deslizarse por su rostro. Mark tiene el control de todo. Siempre lo ha tenido. Y ahora que estoy fuera de casa, no sé ni por dónde empezar. Empecemos por lo que sabes, sugirió Ydrn, con voz firme. Eres una mujer inteligente y capaz. Y, si no me equivoco, siempre tuviste un talento increíble para el diseño de interiores. ¿Has pensado en usar eso a tu favor? Sara dudó. El diseño de interiores siempre había sido su pasión, una pasión que Mark había intentado desalentar, alegando que no era una carrera seria. Pero ahora, esa idea parecía una luz al final del túnel. Yo podría intentar hacer algunos proyectos freelance, tal vez. Pero tengo que asegurarme de que esté bien. Puedes hacer ambas cosas, respondió Ydrn, con una sonrisa alentadora. Eres más fuerte de lo que imaginas. Busquemos un abogado y averigüemos cuáles son tus derechos. Eso es lo que necesitas hacer ahora. La determinación en la voz de Ydrn hizo que el corazón de Ydrn latiera más rápido. Sabía que tenía que actuar, pero el miedo aún la paralizaba. Asintiendo con la cabeza, estuvo de acuerdo. Tienes razón. Necesito hacer algo. No puedo permitir que Mark decida mi futuro. Las dos amigas pasaron el resto de la tarde conversando, creando un plan. Jessica ayudó a Nuya a buscar abogados que pudieran ofrecer una consulta gratuita. Sería un pequeño paso, pero un paso importante. Al día siguiente, Nin se dirigió a la oficina del abogado con el corazón en la garganta. La sala era sencilla, pero acogedora, con una mesa de madera oscura y sillas tapizadas. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas y una mirada amable, la recibió con una sonrisa. «Hola. ¿Qué puedo hacer por ti hoy?», preguntó él, señalando para que se sentara. «Necesito entender más sobre mis derechos», comenzó Eoin, con la voz un poco más firme que antes. «Me estoy separando de mi marido y, bueno, me preocupa lo que pueda pasar». «Entiendo. Si me permites, puedo hacer algunas preguntas para entender mejor tu situación», dijo él, anotando algunas cosas. «¿Trabajas? ¿Tienes algún ingreso propio?» «No, no trabajo. Era ama de casa y cuidaba de nuestro hijo, Lucas. Pero tengo un talento para el diseño de interiores y estoy pensando en retomar eso». El abogado asintió, como si estuviera procesando la información. Luego comenzó a explicar los derechos que ella tenía como esposa y madre. «Tienes derecho a la pensión alimenticia y puedes solicitar la custodia compartida de tu hijo. Sin embargo, la cuestión más complicada es la empresa de tu marido. ¿Sabes si hay algo relacionado con eso de lo que deberías estar al tanto?» Sara tragó saliva. Las palabras del abogado encendieron una lámpara en su mente. «Yo sé que la empresa de él, una fábrica de muebles, está registrada a mi nombre», dijo, con dudas. «Pero él siempre dijo que era solo una fachada. No hay mi nombre como un prestanombres. No estoy segura de cómo funciona». El abogado la miró, su expresión cambió a preocupación. «Esto es muy serio. Si él está usando tu nombre de esa manera, podrías tener derechos sobre la empresa. Esto podría ser la clave de tu lucha. ¿Tienes alguna idea de cómo opera la empresa?» Nin negó con la cabeza, con la mente en un torbellino. La revelación de que Mark podría estar manipulando la situación la dejaba más confusa e irritada. Pero, al mismo tiempo, una nueva determinación comenzó a crecer dentro de ella. «No, no estoy segura de cómo funciona. Pero puedo averiguarlo. Necesito saber más sobre esto». El abogado sonrió, como si estuviera viendo un nuevo brillo en sus ojos. «Eso es lo que me gusta oír. Vamos a trabajar en ello. Te ayudaré a entender todos los aspectos legales. Y, si tienes acceso a documentos o información sobre la empresa, eso puede ser muy útil». Yin salió de la oficina con una mezcla de miedo y esperanza. La idea de que la empresa de Mark pudiera ser su salvación la dejó un poco más animada. Si lograba tomar el control de la situación, tal vez podría asegurar un futuro mejor para Lucas. En los días siguientes, Yin se sumergió en su nueva misión. Comenzó a hacer llamadas y a buscar información sobre la empresa. Yin la ayudó a organizar todo, y juntas pasaron horas en internet, tratando de entender el funcionamiento del negocio.
Sara comenzó a sentirse más empoderada, como si finalmente estuviera recuperando el control que Mark le había arrebatado. «Mira esto», exclamó Edwin, señalando la pantalla del ordenador. «¿Sabías que la empresa tiene una buena reputación en la comunidad? ¿Y que están recibiendo nuevos contratos?» No tenía idea», respondió Aun, con la mente llena de ideas. «Esto puede ser exactamente lo que necesito para empezar». Jessica sonrió, entusiasmada. «¿Vas a salir adelante?» «Lo siento». Yun miró la pantalla, una nueva determinación ardía dentro de ella. No iba a rendirse. Mark podría haber intentado derribarla, pero ahora estaba lista para luchar. Haría lo que fuera necesario para asegurar un futuro para su hijo y para ella misma. Y, si eso significaba tomar el control de la empresa, que así fuera. La batalla apenas comenzaba, y Yun estaba más que lista para enfrentarse a ella. Yun se sentó en la mesa de su cocina, con la mirada perdida en el papel en blanco que tenía delante. El bolígrafo en su mano temblaba. Era el comienzo de un proceso legal que podría cambiar su vida para siempre, pero la idea de enfrentarse a Mark la paralizaba. Él siempre supo cómo intimidarla, cómo hacer que sus palabras parecieran insignificantes. El sonido de la risa de Lucas, que jugaba en la sala de al lado, le trajo una ola de determinación. Él era la razón por la que necesitaba luchar. Con un suspiro profundo, Nin comenzó a escribir su petición. «No puedo dejar que siga controlándome», murmuró para sí misma, con la voz casi inaudible. Recordó momentos en los que Mark la menospreciaba, como si sus logros no importaran. Con cada palabra que escribía, su confianza crecía un poco más. Estaba decidida a no ser más una víctima. Esa misma semana, Nin decidió que era hora de poner su plan en acción. Se reunió con un abogado que le había recomendado Nin. La oficina era pequeña, pero acogedora, con plantas verdes en cada rincón y un aroma reconfortante a café recién hecho en el aire. Al entrar, Nin sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. El abogado, un hombre de mediana edad con una mirada comprensiva, la recibió con una sonrisa. «Nin, es un placer conocerte. Veamos cómo podemos ayudarte», dijo él, señalando la silla frente a él. «Gracias por recibirme», respondió ella, sentándose y tratando de parecer confiada, aunque su corazón estaba acelerado. «Necesito ayuda para entender qué está pasando con mi matrimonio y la empresa de mi marido». El abogado asintió, tomando algunas hojas. «Entiendo. Empecemos desde el principio. ¿Tienes información sobre la empresa? Escuché que está registrada a tu nombre». «Sí, pero Mark siempre dice que él es quien la maneja». «Yo nunca estuve realmente involucrada», explicó Aun, con la voz temblorosa. «Eso es más común de lo que imaginas», dijo él, tomando notas. «Muchas mujeres en situaciones abusivas terminan siendo utilizadas como prestanombres. Necesitamos reunir pruebas de que tienes derecho a tu parte». Las palabras del abogado la golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Pruebas? ¿Cómo voy a conseguir eso si Mark siempre me manipula?» «Debes empezar a documentarlo todo», sugirió él. «Conversaciones que hayas tenido con él, mensajes de texto, cualquier cosa que pueda mostrar la dinámica de la relación. Y, por supuesto, necesitamos la contabilidad de la empresa». La mente de Jill giraba con la avalancha de información. Sabía que enfrentarse a Mark no sería fácil. Él tenía el control de todo, y estaba segura de que no dudaría en desacreditarla. «Él va a intentar destruirme», murmuró, con un miedo profundo apoderándose de ella. «Es precisamente por eso que debemos estar preparados. No estás sola en esto. La ley puede ser tu aliada», dijo el abogado, colocando la mano sobre la mesa como un gesto de apoyo. «Vamos a luchar por ti». Con la determinación renovada, Nin comenzó a juntar los pedazos de su vida. En los días siguientes, se aseguró de anotar cada interacción con Mark, cada palabra que él usaba para menospreciarla. Sus encuentros se hicieron más cortos, pero intensos, y ella se sentía más fuerte cada día. Lucas, a su lado, era un recordatorio constante de que necesitaba ganar esta batalla. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse cuando Mark se dio cuenta de que algo estaba pasando. Siempre había tenido una intuición aguda para detectar cambios en el comportamiento de Jill. Una noche, mientras estaban en la sala de estar, él la miró con una expresión desconfiada. «¿Qué estás ocultando, Nin?», preguntó él, con la voz baja, pero cargada de tensión. «Estás actuando de manera extraña últimamente».
Solo estoy ocupada, cuidando de Lucas y de la casa, respondió ella, manteniendo la calma. No hay nada de malo. Si hay algo que no me estás contando, será mejor que me lo digas ahora, insistió Mark, cruzando los brazos. No tolero las mentiras. Ella sintió un frío en el estómago, pero no podía ceder. No te estoy mintiendo, Mark. Solo estoy tratando de hacer lo mejor para nuestra familia. Él rió, un sonido que no tenía nada de divertido. ¿Familia? Estás empezando a sonar como una extraña. Si crees que puedes engañarme, estás muy equivocada. La conversación la dejó nerviosa, pero Dawn se recordó a sí misma su determinación. No podía dejarse intimidar más. En los días que siguieron, enfrentó no solo el miedo a Mark, sino también la presión financiera que se acumulaba. Sin los recursos de Mark, sus ahorros comenzaron a agotarse, y el alquiler de su nueva casa la presionaba. Contaba las monedas que tenía para comprar lo básico para Lucas. Cierta noche, mientras Lucas dormía, se sentó en su cama, rodeada de montones de facturas. Las lágrimas corrían por su rostro, pero se obligó a secar sus ojos. Tengo que ser fuerte, susurró, mirando el retrato de Lucas en la mesilla de noche. Él merecía una madre que luchara por él, no una que se dejara vencer. Y fue en ese momento que decidió que no iba a esperar más. Llamó a su abogado, pidiendo una reunión urgente. Estoy lista para seguir adelante. Tenemos que actuar ahora, dijo ella, con voz firme. El abogado se sorprendió, pero se mostró animado. ¿En qué estás pensando? Preguntó él, interesado. Quiero presentar la demanda lo antes posible. No quiero esperar más. Necesito asegurar la custodia de Lucas y mi parte en la empresa, respondió ella, decidida. El abogado sonrió. Eso es lo que me gusta oír. Vamos a preparar las cosas y fijar una audiencia. El día de la audiencia llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Lynn se puso un vestido sencillo, pero elegante, que la hacía sentir segura de sí misma. Al entrar en el tribunal, el peso de la sala la envolvió. La jueza, una mujer de mirada firme, observaba mientras todos tomaban asiento. Lynn se sentó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Mark entró poco después, con su aire arrogante, como si estuviera allí para intimidarla. La miró, con una sonrisa desdeñosa en el rostro. ¿De verdad crees que puedes vencerme?, susurró, con un tono lleno de desprecio. Voy a luchar por mí y por nuestro hijo, respondió aún, manteniendo la cabeza en alto. La audiencia comenzó, y Dawn sintió las miradas del tribunal sobre ella. La jueza hizo preguntas, y Mark intentó desacreditarla, alegando que ella no tenía la capacidad para cuidar de Lucas. Cada palabra de él era como un golpe, pero Dawn se recordó a sí misma todo lo que había hecho hasta ese momento. Tenía pruebas, tenía planes, y no estaba sola. La jueza, al percibir la determinación de Dawn, hizo algunas anotaciones. Creo que necesitamos escuchar más sobre la situación financiera y emocional de ambas partes, dijo, mirando de Mark a Dawn. Mark hizo una expresión de ira, pero Dawn vio una pequeña oportunidad. Era su oportunidad de demostrar que estaba dispuesta a luchar. Quiero que el tribunal sepa que soy una madre dedicada y que estoy haciendo lo mejor que puedo por Lucas. Él es mi prioridad, dijo ella, con una voz firme y clara, que resonó en la sala. La mirada de la jueza se suavizó un poco. Esa es una información importante, y vamos a profundizar en eso. Mientras la audiencia continuaba, Dawn se dio cuenta de que estaba comenzando a encontrar su voz. Ya no era la víctima asustada que Mark siempre quiso que fuera. Era una mujer decidida, dispuesta a enfrentar los desafíos que se presentaran. Y, no importaba cuán difícil fuera, no iba a rendirse. Dawn estaba sentada en su sala, rodeada de papeles y muestras de tela que alguna vez había tenido la intención de usar en proyectos de diseño de interiores. Las paredes, que antes parecían tan limitantes, ahora parecían más como un espacio abierto para nuevas posibilidades. Al escuchar la risa de Green mientras jugaba en el jardín, Dawn sintió una ola de determinación recorrer su cuerpo. La idea de retomar su antigua pasión comenzaba a formarse en su mente, una luz al final del túnel de su vida tumultuosa. Se acordó de los días en que soñaba con ser una diseñadora de interiores reconocida, cuando pasaba horas dibujando bocetos y planificando espacios que no solo fueran funcionales, sino también llenos de belleza. Ahora, sentía que tenía que hacer esto no solo por ella, sino también por Lucas. Él merecía una madre fuerte, una madre que lo inspirara a ser audaz y a luchar por lo que cree.
Y, lo más importante, merecía un futuro que no estuviera definido por las sombras de una relación tóxica. Neil tomó un pedazo de papel en blanco y comenzó a garabatear algunas ideas. Los colores, las texturas y las formas comenzaron a bailar en su mente. Se dejó llevar por la creatividad, pensando en cómo podría transformar pequeños espacios en hogares acogedores. Al mismo tiempo, una punzada de miedo la golpeó. ¿Y si Mark lo descubría? ¿Y si intentaba desacreditar su talento, como siempre lo había hecho? Pero, sacudiendo la cabeza, Nick decidió que no se dejaría afectar. Era hora de dar un paso adelante. Con una nueva energía, Nick decidió que necesitaba un plan. Necesitaba un espacio donde pudiera trabajar y concentrarse. Recordando a una antigua compañera de universidad que tenía un estudio de diseño, tomó el teléfono y llamó. «Hola, Ana, soy... ¿Te acuerdas de mí?», y preguntó, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Después de unos momentos de conversación, Ana se mostró entusiasmada por ayudarla. «Claro. Puedes usar mi estudio cuando lo necesites. Hagámoslo juntas». La gratitud de Liu la hizo sonreír. Tener un lugar donde pudiera trabajar y desarrollar sus ideas era un gran alivio. Tan pronto como colgó, sintió una ola de esperanza. Con el estudio de Ana a su disposición, podría comenzar a crear algo que realmente fuera suyo, algo que pudiera ayudarla a mantenerse a sí misma y a Lucas. En los días siguientes, Nin se sumergió en sus proyectos. Cada pieza que diseñaba, cada combinación de colores que elegía, llenaba su corazón de un sentido de propósito. Finalmente estaba haciendo algo que amaba, algo que la ayudaría a liberarse del control de Mark. Las noches eran largas, pero la energía que la impulsaba era contagiosa. Con cada nueva idea, con cada nuevo diseño, se sentía más fuerte y más segura de sí misma. Una mañana, mientras tomaba café y miraba los dibujos esparcidos sobre la mesa, su teléfono sonó. Era un mensaje de Ana. «Hola. Un amigo mío, Rafael, está buscando un diseñador para un proyecto. Le gustaría ver lo que has hecho. ¿Estarías interesada?». El corazón de Liu se aceleró. «Una oportunidad». Sin dudarlo, respondió. Al día siguiente, Yin se reunió con Rafael en una cafetería. Era un hombre de negocios exitoso, con una visión clara de lo que quería. «Vi tus bocetos y me quedé impresionado», dijo, observándola con interés. «Creo que tienes un talento increíble. Estoy pensando en renovar mi oficina y me gustaría discutir la posibilidad de que asumas el proyecto». Sara sintió la adrenalina subir. «Me encantaría. Tengo algunas ideas que podrían encajar bien en lo que estás buscando». Discutieron el proyecto en detalle, y con cada palabra que intercambiaban, Nin sentía que realmente estaba volviendo a su elemento. El entusiasmo de Rafael la contagiaba, y se dio cuenta de que tenía mucho más que ofrecer que solo ser la esposa de Mark. Después de la reunión, mientras caminaba de regreso a casa, una sensación de ligereza la envolvió. No solo había conseguido una oportunidad de trabajo, sino que también se había reconectado con una parte de sí misma que había sido sofocada durante tanto tiempo. Imaginó cómo sería el espacio que estaba a punto de crear, cómo cada detalle tendría su toque personal y reflejaría su estilo. Sin embargo, la euforia pronto fue reemplazada por la preocupación. ¿Y si Mark lo descubría? ¿Y si intentaba usar eso en su contra? Neil sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara. Con Yin jugando en casa, decidió que necesitaba ser firme. «Soy más que esto», se susurró a sí misma, mientras miraba a su hijo. «Soy una madre y una artista. Lo voy a lograr». Pronto, Yin comenzó a trabajar en el proyecto de Rafael, dedicando las tardes y noches al estudio de Ana. Cada ambiente que creaba era una forma de liberación, un acto de rebelión contra el control de Mark. Incorporaba elementos que amaba, desde muebles vintage hasta toques de naturaleza, creando espacios que eran tanto acogedores como inspiradores. Mientras tanto, los días en la casa de Mark eran cada vez más tensos. No permitía que Jude olvidara quién realmente mandaba y frecuentemente aparecía en la casa de Yin, exigiendo saber dónde estaba y qué estaba haciendo. «¿Crees que puedes simplemente salir por ahí y hacer lo que quieras? Eres mi esposa», gritó en una de sus visitas. «Ya no soy tu esposa, Mark. Estoy luchando por mí y por Lucas». «No puedes controlarme para siempre», respondió ella, con la voz firme, aunque sentía que el corazón se le disparaba. Mark la miró con desprecio. «No vas a conseguir nada sin mí».
Eres una naranja podrida, y todos lo saben. Esas palabras resonaban en su mente, pero Dawn estaba decidida a demostrar que él estaba equivocado. Cada día, se acercaba más a la realización de su proyecto, y la confianza en sí misma crecía. Comenzó a pensar en cómo podría relanzar la marca de la empresa que Mark gestionaba. La idea de que podría tomar la industria de muebles y transformarla en algo que realmente fuera suyo la hizo sonreír. Cierta noche, mientras trabajaba hasta tarde en el estudio, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Hola. Soy Paulo, un inversionista que ha oído sobre tu talento. Estoy interesado en discutir un posible apoyo para tu proyecto. Sorprendida e intrigada, Nin respondió rápidamente. Claro. Estoy disponible para conversar. El encuentro fue programado para la próxima semana, y su corazón latía con ansiedad y expectativa. Finalmente, alguien creía en ella y en su talento. En los días que siguieron, Nin se preparó para el encuentro. Revisó sus proyectos e hizo una presentación detallada de lo que podría hacer con el apoyo adecuado. Al llegar al lugar, vio a Paulo esperando. Era un hombre de mediana edad, con una mirada seria pero simpática. Nin, es un placer conocerte. He oído cosas increíbles sobre tu trabajo, comenzó, mientras se acomodaba en la mesa. Gracias. Realmente estoy emocionada por lo que puedo hacer, respondió ella, sintiendo como el nerviosismo se mezclaba con la determinación. Tengo un proyecto que podría beneficiarse enormemente de tu visión. Si estás dispuesta, me gustaría invertir en tu marca y ayudarte a relanzarla. Creo que, juntos, podemos crear algo extraordinario, dijo Paulo, mirándola directamente a los ojos. Sara sintió una oleada de esperanza y emoción. ¿De verdad crees en mí?, le preguntó, con la voz temblorosa. Por supuesto. Tu talento es innegable, y el mercado necesita algo nuevo y fresco. Vamos a hacer que esto suceda, respondió él, con una sonrisa confiada en el rostro. El encuentro terminó en alta, y Jun salió de la cafetería sintiendo que finalmente estaba en el camino correcto. Estaba a punto de reafirmar su identidad y de moldear un futuro que siempre había soñado. Con el apoyo de Paulo, podría enfrentarse a Mark de igual a igual. Mientras conducía de regreso a casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Sara sonrió, sabiendo que, aunque la batalla con Mark estaba lejos de terminar, finalmente tenía un plan, un propósito y, lo más importante, la determinación de luchar por un futuro mejor para ella y Lucas. En el tribunal, el aire estaba pesado con la tensión acumulada. Sara, de pie frente a la jueza, sentía que su corazón se aceleraba mientras miraba a la mesa donde Mark estaba sentado, con una expresión de desprecio y rabia. Siempre había sido un controlador, pero ahora, en ese momento crítico, era una sensación de libertad la que pulsaba dentro de ella. La abogada de Dawn, la doctora Elena, organizaba los documentos con precisión, preparándose para presentar las pruebas que habían recopilado en las últimas semanas. Con el permiso del tribunal, me gustaría presentar las evidencias que demuestran la mala gestión y la malversación de fondos por parte del acusado, dijo la doctora Elena, con voz firme y clara. Se giró hacia Dawn, quien asintió con un leve movimiento de cabeza, su determinación renovada por la expectativa de finalmente exponer las mentiras y manipulaciones que Mark había perpetuado. La jueza, una mujer de postura decidida y mirada penetrante, hizo un gesto para que la abogada continuara. Por favor, muestre las pruebas, dijo con una voz que dejaba claro que no aceptaría juegos. La doctora Elena presentó una serie de documentos que mostraban transferencias bancarias sospechosas y registros financieros que no cuadraban. Entre las pruebas, también había correos electrónicos que indicaban conversaciones entre Mark y sus cómplices, revelando un esquema elaborado para desviar fondos de la empresa. Estos documentos demuestran claramente que el acusado, en lugar de operar la empresa de manera ética, estaba, en realidad, utilizando los recursos de la compañía para fines personales, continuó la doctora Elena, mientras las páginas eran mostradas a todos en el tribunal. El murmullo que se esparció por la sala era una evidencia del impacto que la presentación tenía. «Esto es una farsa», gritó Mark, levantándose bruscamente. «Estas son solo invenciones de Dawn, está desesperada por derribarme, y está usando a nuestro hijo como moneda de cambio». Su voz, cargada de autoridad, resonó en las paredes del tribunal, pero Dawn sintió una ola de alivio al escucharlo. Se estaba entregando a la desesperación, y eso era una señal de que estaba perdiendo el control. «Señor Mark, por favor, mantenga la compostura», ordenó la jueza, con una mirada severa.
Si continúa con ese comportamiento, tendré que considerar medidas. Dewey respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorriendo sus venas. Sabía que estaba en el camino correcto. La doctora Elena continuó con su presentación y con cada prueba que se exponía, Nin se sentía más fuerte. Recordó todas las noches en las que se quedó despierta, analizando documentos, investigando y luchando por entender la complejidad de la situación en la que se encontraba. No era solo una batalla legal, era una lucha por su vida y por la vida de Lucas. Con el permiso de la corte, me gustaría llamar la atención sobre un documento específico, dijo la doctora Elena, sosteniendo una hoja con una sonrisa triunfante. Este es un informe financiero que muestra que, durante el último año, el acusado retiró cantidades sustanciales de la cuenta de la empresa, sumando más de 500,000 reales. Estos fondos fueron utilizados para pagos personales, incluyendo viajes y compras de inmuebles, mientras que la empresa alegaba estar en dificultades financieras. La sala quedó en silencio, y June sintió una ola de satisfacción al notar la expresión de incredulidad en el rostro de Mark. Parecía estar perdiendo la confianza, y eso la alentaba aún más. La jueza, que había estado escuchando atentamente, hizo anotaciones, su expresión volviéndose cada vez más seria. Señor Mark, ¿qué tiene que decir sobre esto?, preguntó la jueza, mirándolo directamente. Esto es un ataque a mi integridad, respondió Mark, pero su voz sonaba más débil ahora, como si la verdad estuviera comenzando a infiltrarse en su armadura de arrogancia. Lynn siempre ha sido una esposa débil e incompetente, ella no entiende nada de lo que sucede en los negocios. Señor Mark, el tribunal no está aquí para discutir la competencia de su esposa, sino para evaluar la veracidad de las alegaciones hechas en su contra, replicó la jueza, con firmeza. Si no puede presentar pruebas concretas que refuten estos documentos, tendré que considerar las pruebas presentadas por la doctora Elena. Sara observó cómo Mark se convertía en un hombre acorralado. Intentaba mantener la postura, pero la verdad estaba emergiendo, y con ella, su desintegración. Lo que antes era una sombra opresora ahora se convertía en luz, revelando todo lo que había hecho para manipularla y controlar su vida. Después de un momento de silencio, la jueza se volvió hacia Au. ¿Le gustaría hacer una declaración? Yun se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Sí, Su Excelencia, comenzó, con la voz firme, pero tranquila. No estoy aquí solo para luchar por la custodia de Lucas o para retomar el control de la empresa. Estoy aquí para demostrar que nadie debe ser tratado como propiedad de otra persona. Nadie debe ser controlado o manipulado. He pasado años sintiéndome atrapada e impotente, pero esta situación me ha enseñado a luchar. Y no lucharé solo por mí, sino por todas las mujeres que enfrentan situaciones similares. Las palabras de Dawn resonaron en la sala. Vio lágrimas en los ojos de algunas mujeres en la audiencia, y eso la alentó aún más. Sé que el viaje aún no ha terminado, pero quiero que todas sepan que es posible levantarse y reclamar su vida de vuelta. No podemos tener miedo de liberarnos, incluso si eso significa enfrentarnos a nuestros mayores enemigos. Mark la miró con desprecio, pero ella no se dejó afectar. La jueza, impresionada, hizo anotaciones mientras Dawn hablaba. Con cada palabra, sentía que no solo se estaba liberando, sino que también estaba liberando a otras mujeres que, como ella, se sentían atrapadas. De repente, una conmoción comenzó en la parte trasera de la sala del tribunal. Un hombre de apariencia elegante, vestido con un traje impecable, entró en el recinto, caminando directamente hacia el estrado de los testigos. Tenía un aire confiado y parecía tener algo importante que decir. Sara lo reconoció de inmediato, era Paulo, el inversionista que había mostrado interés en su proyecto. ¿Qué hacía allí? La jueza levantó una ceja, intrigada por la interrupción. Señor, ¿qué lo trae a este tribunal? Yun estaba sentada en su sala, aún tratando de procesar las revelaciones impactantes que habían surgido durante el juicio. El descubrimiento de que Mark estaba involucrado en un esquema de corrupción y lavado de dinero la había dejado en estado de shock. La sala, que antes era un lugar donde se sentía segura y en control, ahora parecía un espacio incierto, lleno de dudas y miedos. Miró a su alrededor, tratando de encontrar un punto de apoyo, algo que la ayudara a concentrarse en lo que realmente importaba. Idil estaba en la casa de Jin, y eso la tranquilizaba un poco, pero el peso de la responsabilidad que ahora llevaba era abrumador. No era solo su vida la que estaba en juego, sino también la seguridad de su hijo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Paulo.
Sé que todo esto es un shock, pero necesitamos actuar rápido. Mark está siendo investigado, y la situación puede complicarse aún más. Necesitamos asegurarnos de que estés totalmente separada de cualquier vínculo con los crímenes de él. Asintió, pero su voz era temblorosa. No sé cómo lidiar con esto, Paulo. Todo parece estar desmoronándose a mi alrededor. ¿Cómo puedo proteger a Lucas? ¿Cómo puedo asegurarme de que no se vea afectado por todo esto? Vamos a ocuparnos de eso. Tengo un equipo de abogados trabajando en tu defensa. Vamos a asegurarnos de que tu nombre quede limpio y de que puedas seguir adelante con tu vida. Pero, por ahora, necesitamos concentrarnos en lo que está a nuestro alcance. Sigue con tu proyecto, sigue luchando. Eso demostrará a la gente que eres más que la esposa de Mark. Eres una mujer fuerte y decidida. Las palabras de Paulo la confortaron un poco, pero el miedo seguía allí, latente. Leon sabía que no podía darse el lujo de derrumbarse. Tenía que mantenerse firme, por Lucas y por ella misma. Colgó el teléfono y miró los bocetos esparcidos sobre la mesa. Soy más que esto, se repitió a sí misma. Lo voy a lograr. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Leon se sumergió en el trabajo, intentando distraer su mente del caos que se desarrollaba en su vida personal. El proyecto con Rafael estaba avanzando, y ella comenzó a ver resultados concretos. Cada ambiente que creaba era una forma de liberarse, de mostrarle al mundo que, a pesar de todo, aún era capaz de realizar sus sueños. Pero la sombra de Mark y los crímenes que había cometido todavía se cernía sobre ella. Los medios de comunicación empezaron a especular sobre su implicación y los rumores eran difíciles de ignorar. Leon se reunió con Paulo varias veces, tratando de entender qué podía hacer para limpiar su nombre. Las investigaciones avanzaban y cada día surgían nuevas informaciones que la dejaban más inquieta. Un día, mientras revisaba algunos papeles en el estudio de Ana, Leon recibió un mensaje de «Necesitamos hablar». ¿Surgió algo importante? ¿Nos encontramos en el café de siempre? Sara, sintiendo un nudo en el estómago, respondió que sí. Algo en el mensaje de Leon la puso nerviosa. Organizó sus cosas y fue a encontrarse con su amiga, intentando no pensar en lo peor. En el café, Leon ya la estaba esperando, con una expresión seria en el rostro. Cuando Lowell se acercó, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. «Jess, ¿qué ha pasado?», preguntó Aun, sentándose en la mesa, tratando de mantener la calma. Jessica dudó por un momento antes de hablar. «Leon, sabes que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Pero, ha ocurrido algo y necesito contártelo». Leon sintió que el estómago se le revolvía. «¿Qué fue?». Jessica respiró hondo. «Recibí una llamada esta mañana de un contacto que tengo en la policía. Parece que durante la investigación sobre Mark, descubrieron algo que podría cambiarlo todo. Descubrieron que Mark manipuló documentos legales y financieros para intentar quitarte tus derechos sobre la empresa e incluso sobre la custodia de Lucas. Creó una serie de deudas y compromisos falsos, a tu nombre, que podrían perjudicarte gravemente». El mundo de Leon pareció desmoronarse en ese momento. Las palabras de Leon la golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Qué estás diciendo, Jess? Eso no puede ser verdad». «Sé que es difícil de creer, pero tienen pruebas de que Mark estaba tratando de involucrarte en una red de deudas falsas y fraudes para manipularte, para que lo perdieras todo, incluyendo la custodia de Lucas». Leon sintió que la habitación giraba a su alrededor. Todo lo que sabía sobre su vida, sobre su matrimonio, estaba siendo cuestionado. ¿Cómo no se dio cuenta de la magnitud de las manipulaciones de Mark? «Pero, ¿cómo pudo hacer eso?», preguntó Aun, con la voz casi inaudible. Y le tomó la mano a Aun, apretándola con firmeza. «Están investigando. Pero lo más importante ahora es que necesitas prepararte para lo que pueda venir. Esto podría cambiarlo todo. Podría liberarte de Mark de una vez por todas». Leon sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Estaba perdida, sin saber qué hacer o cómo reaccionar. Todo lo que quería era proteger a Lucas, pero ahora no sabía cómo. La idea de que Mark pudiera haber mentido sobre algo tan importante la dejó devastada. «Yo no sé qué hacer, Jess. Esto lo cambia todo. Sé que es mucho para procesar, pero eres fuerte. Ya has pasado por tanto. Vamos a descubrir la verdad y saldrás de esto más fuerte. Lucas te necesita ahora más que nunca».
Sara asintió, intentando recomponerse. Sabía que Amy tenía razón. Necesitaba ser fuerte, por Lucas y por ella misma. Pero la revelación la había afectado de una manera que nunca imaginó posible. Mientras las dos amigas se abrazaban, Amy sintió una nueva determinación creciendo dentro de ella. No importaba lo que sucediera, iba a descubrir la verdad. Y haría lo que fuera necesario para proteger a su hijo y asegurarse de que tuviera un futuro seguro y feliz. Amy volvió a casa en estado de shock. La revelación sobre los fraudes de Mark la había dejado desorientada. ¿Cómo no se dio cuenta de algo tan importante? ¿Cómo pudo Mark manipular toda la situación hasta el punto de intentar mantenerla atrapada a él a través de deudas y documentos falsos? Al entrar en la casa, encontró a Paulo esperándola, con una expresión preocupada en el rostro. Había sido informado sobre los nuevos descubrimientos y estaba allí para ofrecerle su apoyo. Sé que esto es mucho para procesar, pero necesitamos actuar rápido. Las investigaciones se están intensificando y necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Asintió, todavía tratando de comprender la magnitud de la situación. No sé cómo lidiar con esto, Paulo. Todo lo que sabía sobre mi vida, sobre mi matrimonio, está siendo cuestionado. ¿Cómo puedo proteger a Lucas? ¿Cómo puedo asegurarme de que no sea afectado por todo esto? Paulo le puso una mano reconfortante en el hombro. Vamos a pasar por esto juntos. Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte. Pero ahora, necesitamos enfocarnos en descubrir la verdad. Esto podría ser la clave para liberarte de Mark de una vez por todas. Con la ayuda de Paulo, Ian comenzó a investigar más a fondo los descubrimientos sobre las manipulaciones financieras de Mark. Consultó a abogados y especialistas, intentando encontrar cualquier pista que pudiera ayudarla a entender la verdad. El proceso fue agotador y emocionalmente desgastante, pero Dawn sabía que no podía rendirse. Pasaron días, y las investigaciones sacaron a la luz más revelaciones impactantes. Se descubrió que Mark había falsificado documentos para crear deudas inexistentes y compromisos legales falsos, todo para intentar tomar el control total sobre Dawn y la empresa. La verdadera magnitud de las manipulaciones de Mark todavía se estaba desvelando, pero los investigadores estaban cada vez más cerca de exponer toda la verdad. Mientras tanto, Yin se mantuvo ocupada con el proyecto de renovación, intentando mantener su mente enfocada en algo positivo. El apoyo de Paulo y Yin fue fundamental para que continuara luchando, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Finalmente, después de semanas de investigación, llegaron los resultados. Jill fue llamada a la oficina de Paulo para escuchar las últimas noticias. Sentada en la silla frente a él, su corazón latía acelerado. ¿Qué descubrieron, Paulo? ¿Cómo puede esto afectar mi futuro y el de Lucas? Paulo respiró hondo antes de hablar. Jill, tenemos pruebas suficientes para exponer todas las fraudes de Mark. Manipuló documentos para intentar involucrarte en una red de deudas y obligaciones falsas. Esto no solo te perjudicaría financieramente, sino que también podría afectar tu custodia sobre Lucas. Sin embargo, ahora que sabemos todo, podemos usar esta información para revertir la situación y protegerte legalmente. Jill sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio por finalmente estar cerca de desenmascarar a Mark, pero miedo de lo que esto significaría para el futuro de Lucas. Necesito asegurarme de que Lucas esté a salvo. Necesito proteger a mi hijo a toda costa. Paulo asintió. Voy a organizar una reunión con nuestros abogados. Vamos a planear una estrategia para asegurarnos de que tú y Lucas estén fuera del alcance de Mark. El encuentro con los abogados fue tenso, pero Dawn estaba decidida a resolver la situación de una vez por todas. El equipo jurídico tenía pruebas suficientes para exponer todas las fraudes y manipulaciones de Mark. Durante la reunión, quedó claro que Mark ya no tenía escapatoria. Los abogados de Dawn estaban listos para llevar el caso a juicio, donde se revelaría la verdad. En los días previos al juicio, Yin se preparó mental y emocionalmente. Sabía que este sería el momento decisivo, donde todo lo que había pasado culminaría en justicia para ella y para Lucas. El día del juicio, la sala del tribunal estaba llena. Mark llegó con su aire arrogante, pero Dawn notó que estaba más tenso de lo habitual. Sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. La jueza entró y pidió silencio.
Se presentó el caso, y los abogados de Dunn comenzaron a exponer las pruebas, los documentos falsificados, las deudas fraudulentas creadas por Mark y el intento de usar esos subterfugios para manipular a New y tomar el control total de la empresa y la custodia de Lucas. Mark intentó defenderse, pero sus palabras fueron rápidamente desmentidas por las evidencias irrefutables. La jueza, claramente incómoda con las acciones de Mark, no dudó en tomar una decisión. Señor Mark, comenzó la jueza, sus acciones son inaceptables y contrarias a la ley. Sus intentos de manipular la justicia y perjudicar a su esposa e hijos son despreciables. Estoy ordenando que todos sus bienes sean congelados hasta que se completen las investigaciones sobre las fraudes. Además, estoy otorgando a New la custodia exclusiva de Lucas, así como el control total de la empresa. Sara sintió un inmenso alivio al escuchar las palabras de la jueza. Finalmente, después de tanto sufrimiento, estaba viendo hacerse justicia. Mark fue puesto bajo custodia inmediatamente después del juicio, y Yoon sabía que finalmente estaba pagando por sus acciones. Con la custodia de Lucas asegurada y el control de la empresa en sus manos, y pudo comenzar a reconstruir su vida. La empresa, que antes era una herramienta de control de Mark, ahora se convertiría en una plataforma para el futuro de Yi. Decidió renombrar la empresa como Nueva Esperanza, un símbolo de su travesía y de todas las mujeres que habían luchado contra la opresión. Meses después, Yin se reunió con Paulo y Lee para celebrar las victorias. El estudio de diseño estaba prosperando, y la campaña Voces de Renovación había ganado fuerza, inspirando a miles de mujeres en todo el país. Sara se había convertido en una figura pública respetada, conocida por su resiliencia y valentía. «Lo lograste, Yin», dijo Paulo, con una sonrisa orgullosa. «Transformaste tu dolor en fuerza, y ahora estás ayudando a otras personas a hacer lo mismo». Yin sonrió, sosteniendo la mano de Yin mientras jugaba a su lado. «Todo esto es para él», dijo, mirando a su hijo. «Quiero que crezca sabiendo que la verdad y la justicia siempre prevalecen». Mark, por otro lado, enfrentó las consecuencias de sus crímenes. Fue condenado a una larga pena de prisión por sus fraudes y manipulaciones, y perdió todos sus derechos sobre Lucas y sobre la empresa. Al final, Yin no solo logró sobrevivir, sino que floreció. Transformó las dificultades en oportunidades y usó su voz para inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Con su empresa próspera y la campaña Voces de Renovación ganando reconocimiento nacional, Yin estaba más fuerte que nunca, sabiendo que había asegurado un futuro brillante y seguro para ella y para Lucas.